Muy buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Misteria para Futuravid. Mi nombre es Aiko Ochoa y el día de hoy te voy a presentar un caso impresionante e increíble acerca de uno de los hombres más malévolos de toda la historia de la humanidad. Se trata precisamente acerca de Adolf Hitler, el Führer alemán, el líder de la Alemania nazi. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó con él. La versión oficial indica que él se suicidó afuera del búnker en abril de 1945. Sin embargo, hay muchísimas pruebas que indican lo contrario, que indican que el Führer alemán escapó probablemente hacia Sudamérica. Para comprobarlo, te platico la historia. En 1952, Dwight D. Eisenhower dijo: "No hemos podido desenterrar ni una sola prueba tangible de la muerte de Hitler. Mucha gente cree que Hitler escapó de Berlín". Cuando el presidente Truman le preguntó a Joseph Stalin en la conferencia de Potsdam en 1945 si Hitler estaba muerto o no, Stalin respondió sin rodeos: "No". El principal oficial del ejército de Stalin, el mariscal Gregory Zhukov, cuyas tropas eran las que ocuparían Berlín, afirmó rotundamente después de un largo tiempo, investigación exhaustiva en 1945: "No hemos encontrado ningún cadáver que pudiera ser de Hitler". El jefe del abogado litigante de Estados Unidos en Nuremberg, Thomas J. Dodd, dijo: "Nadie puede decir que está muerto". El mayor general Floyd Parks, que era un comandante general del sector estadounidense en Berlín, declaró para su publicación que había estado presente cuando Marshal Zhukov describió su entrada a Berlín, y Zhukov declaró que creía que Hitler podría haber escapado. El teniente general Bedell Smith, jefe de personal del general Eisenhower en la invasión europea y más tarde director de la CIA, declaró públicamente el 12 de octubre de 1945: "Ningún ser humano puede decir de manera concluyente que Hitler está muerto". El coronel W.J. Heimlich, ex jefe de inteligencia de los Estados Unidos en Berlín, declaró para su publicación que estaba a cargo de determinar qué le había sucedido a Hitler, y tras una investigación exhaustiva, su informe fue: "No hubo evidencia más allá de rumores para apoyar la teoría del suicidio de Hitler". También declaró: "Sobre la base de la evidencia actual, ninguna compañía de seguros en Estados Unidos pagaría una reclamación sobre Adolf Hitler". El juez de Nuremberg, Michael Musmano, dijo en su libro 10 días para morir: "Rusia debe aceptar gran parte de la culpa en la medida en que todavía existe de que Hitler no murió en mayo de 1945. Sin embargo, Musmano declaró que entrevistó al camarero personal de Hitler, su ayuda de cámara, su chofer, sus 2 secretarios, pilotos, altos generales, etc., y todos estuvieron de acuerdo perfectamente en que Hitler se suicidó. Dijo que no podrían haberse reunido después e inventado una historia que coincidiera en perfecto detalle sin un defecto en ninguna parte, por lo que deben estar diciendo la verdad, y estaba absolutamente convencido de que Hitler se suicidó". La historia al principio suena convincente, hasta que te das cuenta de que podrían haber memorizado una historia antes, y todas eran personas que casi adoraban a Hitler. ¿Alguna vez los testigos están de acuerdo perfectamente en detalle en la vida real? El exsecretario de Estado Jimmy Burns, en su libro Frankly Speaking, citado en abril de 1948, The Cross and the Flag: "Mientras estaba en Potsdam en la conferencia de los 4 grandes, Stalin dejó su silla, se acercó y chocó su copa de licor con la mía de una manera muy amistosa. Le dije: 'Mariscal Stalin, ¿cuál es su teoría sobre la muerte de Hitler?' Stalin respondió: 'No está muerto, se escapó a España o a Argentina'". Todavía tengo el número de septiembre de 1948 de una revista llamada La Pura Verdad, con el artículo principal: "Hitler está vivo o muerto", subtitulado: "Aquí se resumen las conclusiones de una investigación exhaustiva de 3 años, juntas con razones para creer que Hitler puede estar vivo y planeando en secreto el mayor engaño de toda la historia".
Otro artículo de noviembre de 1949 dice: los nazis pasaron a la clandestinidad el 16 de mayo de 1943 y detalla una reunión en la residencia de Krupp von Bohlen-Halbach, el jefe de IG Farben, la compañía alemana, en el que planearon para la Segunda Guerra Mundial. Otro artículo de 1952 titulado Hitler no murió, subtitulado El falso suicidio de Adolf Hitler en su búnker de Berlín ahora se revela como el mayor engaño de la historia. La evidencia positiva que sale a la luz de que Hitler no murió. Aquí hay nueva evidencia de que Hitler está vivo, dirigiendo la clandestinidad nazi hoy. El número de junio de 1952 de La Pura Verdad se titula Hitler puede estar vivo. Este artículo dice: ahora nuevos hechos o supuestos hechos se filtran. Se informa ahora que en 1940 los nazis comenzaron a acumular tractores, aviones, trineos, planeadores y todo tipo de maquinaria y materiales en las regiones polares sur, que durante los próximos 4 años los técnicos nazis construyeron en un continente casi desconocido, la Antártida, el Shangri-La del Führer, un nuevo Berchtesgaden. El informe dice que excavaron una montaña entera, construyeron un nuevo refugio completamente camuflado, un escondite de montaña mágico. El continente recientemente descubierto es más grande que Europa, a 5.600 millas de África, 1.900 millas del extremo sur de América del Sur, 4.800 millas de Australia. No es una mera superficie cubierta de hielo, sino un continente real con llanuras, valles, picos de montañas de hasta 15.000 pies. La temperatura en el interior ronda los 0 en el verano y nunca baja de 20 a 30 grados por debajo del invierno. En otras palabras, no hace tanto frío como en partes de Dakota del Norte o Canadá, especialmente bajo tierra, donde la temperatura natural estaría en los 50, incluso por debajo de la nieve y el hielo. La revista Bonjour de la Police Gazette y el periódico de París Le Monde tenían artículos sobre el escondite de Hitler en el Polo Sur. El almirante Dönitz en 1943 declaró: la flota submarina alemana incluso ahora ha establecido un paraíso terrenal, una fortaleza inexpugnable para el Führer en cualquier parte del mundo. Aunque no especificó dónde estaba la ubicación exacta, Bonjour señaló que en 1940 los ingenieros nazis habían comenzado la construcción de edificios que debían soportar temperaturas de 60 grados bajo cero. Ha habido fuertes rumores desde el final de la guerra de que Hitler escapó al Polo Sur. Sin embargo, la mayoría de la gente simplemente se niega a creer en la evidencia. La idea de que Hitler sobrevivió a la guerra es simplemente inaceptable. Es demasiado molesto para mucha gente. Hay muchas pruebas de que los estadounidenses y los rusos mintieron sobre lo que le sucedió a Hitler y hay fuertes rumores de que escapó a la Antártida. Existe amplia prueba de que un importante grupo de nazis escapó a Argentina. ¿Y tú, qué piensas? ¿Por qué el almirante Byrd dirigió una invasión a la Atlántida y por qué el secreto extremo sobre toda la situación? En 1981, Donald McKay escribió Hitler, el mito de la supervivencia, para tratar de aclarar las preguntas sobre lo que le sucedió a Hitler, dice. En este libro, un distinguido historiador examina el misterio más absorbente y persistente del mundo de la posguerra, revelando por qué ha perdurado y a dónde conduce el misterio. La hoja trasera dice, la certeza absoluta acerca de lo que le sucedió todavía se nos escapa hoy. Recientemente, en la televisión todavía hay programas que cuentan por fin la última de una vez por todas, la verdadera historia sobre lo que le sucedió a Hitler. Pero no todos realmente responden a la pregunta. Un programa de televisión reciente llamado Lo que realmente le sucedió a Adolf Hitler, después de investigar numerosas historias, termina diciendo que, a pesar de Glasnost y la nueva libertad de acceso a los archivos rusos, los archivos sobre Hitler siguen siendo algunos de los más importantes. Artículos clasificados de los soviéticos. El Diario Ilustrado de Santiago de Chile, edición del 18 de enero de 1948, decía: el 30 de abril de 1945 Berlín estaba en disolución, pero poco de esta disolución era evidente en el aeródromo de Tempelhof. A las 4:15 p.m., un Ju-52 aterrizó y las tropas de las SS, directamente del Reichsling para la defensa de Berlín, desembarcaron, todas jóvenes, no mayores de 18 años.
El artillero del avión en particular era un ingeniero llamado B, a quien conocía desde hacía varios años y por quien me había esforzado por obtener una extensión del servicio militar. Intentó llenar el tanque y salir de Berlín lo antes posible. Durante ese intervalo de reabastecimiento de combustible, el operador de radio le dio un codazo en las costillas al señor B, con un movimiento de cabeza para mirar en cierta dirección. A unos 100 o 120 metros, vio un elegante Messerschmitt Jet Model 332. Un comentario editorial dice que debía de ser un Arado 234. El señor B y el operador de radio vieron, y sin ninguna duda, de pie y frente al jet, su comandante en jefe, Adolf Hitler, vestido con uniforme gris de campo y gesticulando animadamente con algunos funcionarios del partido, que obviamente lo estaban despidiendo. Una de las pruebas más fehacientes que no se ha hecho oficial hasta el momento indican que el dentista oficial de Hitler y sus registros no coincidían con las del cuerpo encontrados por el Ejército Rojo afuera del búnker en abril de 1945. Tal parece que las personas que estaban calcinadas afuera de ese búnker no pertenecían a las de Eva Braun, esposa de Hitler, y Hitler, sino más bien a otra persona. Por muchos años estuvo buscando por todo el mundo a Hitler en secreto. Sin embargo, hubo muchos gobiernos y muchas personas que ayudaron a Hitler a escapar. Lo más probable es que haya ido a algún lugar de Sudamérica, quizá Argentina, donde el partido nazi resurgía después de la Segunda Guerra Mundial de una forma secreta. Para que no haya más dudas, continuamos viendo esta historia. Durante unos 10 minutos mientras se repostaba el avión, los dos hombres observaron esta escena y alrededor de las 4:30 de la tarde tomaron el aire nuevamente. Se quedaron extremadamente asombrados de escuchar durante el boletín de noticias militares de medianoche, unas 7 horas y media después, que Hitler se había suicidado. En un programa de Canadian Broadcasting Corporation llamado As It Happens, el 17 de septiembre de 1974 a las 7:15 de la tarde, el profesor Dr. Rader Segenay, cirujano oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de California en Los Ángeles, dijo que Hitler había ordenado que un avión especial saliera de Berlín con todos los registros médicos y dentales, especialmente radiografías de todos los principales nazis, hacia un destino desconocido. Dijo que los registros dentales utilizados para identificar el cuerpo de Hitler fueron extraídos de memoria por un asistente dental. La OMS desapareció y nunca fueron encontrados. Un editorial en Zigzag, en Santiago de Chile, el 16 de enero de 1948, declara que el 30 de abril de 1945 el capitán de vuelo Peter Baumgart llevó a Adolf Hitler, a su esposa Eva Braun, así como a algunos amigos leales en avión desde el aeropuerto de Tempelhof a Tondern, en Dinamarca, todavía controlado por los alemanes. Desde Tondern tomaron otro avión a Kristiansund, en Noruega, también controlada por los alemanes. Desde ahí se unieron a un convoy submarino. El escritor judío Michael Bar Zohar, en Los Vengadores, página 99, dijo: en 1943 el almirante Dönitz había declarado: la flota alemana de submarinos se enorgullece de haber construido un paraíso terrenal, una fortaleza inexpugnable para el Führer, en algún lugar del mundo. No dijo en qué parte del mundo existía, pero es bastante obvio que fue en América del Sur. El escritor alemán Mattern dijo que el almirante Dönitz le dijo a una clase de cadetes navales que se graduaron en Kiel en 1944: la Armada alemana tiene todavía un gran papel que desempeñar en el futuro. La Armada alemana conoce todos los escondites a los que la Armada debe llevar al Führer si surge la necesidad. Allí puede preparar sus últimas medidas en total tranquilidad. En la reseña de la película Operación Final se da fe a uno de los tantos oficiales nazis que escaparon a Sudamérica, donde se narra la historia de uno de los personajes más siniestros del partido nazi, que gobernó Alemania entre 1933 y 1945. Fue sin dudas Adolf Eichmann.
Al teniente general de la Schutzstaffel se le atribuye la autoría del plan llamado Solución Final, que básicamente proponía el exterminio completo del pueblo judío. Es sobre este siniestro personaje que se centra Operación Final, el famoso trabajo que hicieron agentes de la Mossad israelí para capturar a Eichmann, quien había escapado hacia la Argentina a principios de los años 50 y vivía una vida de incógnito, habiendo incluso cambiado su propia identidad por la de Ricardo Clement. Centrando su relato en la investigación que inició la Mossad al recibir inteligencia sobre el paradero de Eichmann, Chris Weitz logra retratar de manera toda la operación que llevaría a la captura del criminal de guerra alemán. Eichmann se encontraba en la Argentina haciendo una vida que distaba mucho de sus días como general de la SS, siendo operario de una fábrica de los suburbios de Buenos Aires. Pero la Argentina vivía unos días tumultuosos, luego de que Perón fuera derrocado en 1955 por parte de la autoproclamada Revolución Libertadora, un golpe de estado militar que llevó al presidente derrocado al exilio, así como también la proscripción de su partido político. En ese contexto se desarrollaron reuniones de burgueses argentinos de carácter ultrafascista, que reivindicaban al nazismo y en las que Eichmann era tratado como un prócer, reconocido y vivado por su identidad verdadera. En estas reuniones logra infiltrarse la inteligencia israelí a través de 2 espías israelíes sobrevivientes de los campos de concentración, Lothar y Sylvia Hermann. Y ahí es donde comienza el hilo que desemboca en la captura del jerarca nazi unos años después. A modo de indulto, los Estados Unidos y la Unión Soviética cobijaron a varios científicos nazis para hacer usufructo de sus ideas y experimentar en diferentes ramas. Esto, que en los Estados Unidos fue denominado como Operación Paperclip, se torna más terrible cuando uno de los indultados fue Werner von Braun, responsable principal de la cohetería nazi, creador de las bombas volantes V1 y V2, que destrozaron varios objetivos aliados durante la Segunda Guerra, pero que ya bajo mandato estadounidense estuvo a cargo de la carrera espacial de la NASA, que en 1969 puso al primer hombre sobre la Luna. Si bien el gobierno argentino de Juan Domingo Perón buscaba algo similar, dando asilo a varios criminales de guerra, muchos abonan a la teoría que se dice sobre el mismísimo Hitler pasó sus últimos días en Argentina. Mengele y Eichmann llegaron a Sudamérica de incógnito, escondidos bajo otras identidades. La difícil tarea de encarnar a Eichmann corre por cuenta de Ben Kingsley, quien construye al personaje como un ser oscuro y sin remordimientos, pero también le da un toque humano, un hombre que vive en familia, que se levanta y va a trabajar como cualquier persona lo haría, condimento que lo convierte en alguien aún más perverso. Por otra parte, los agentes de la Mossad están encabezados por Peter Marklin, interpretado por Oscar Isaac, quien cumple perfectamente su papel, especialmente en lo difícil de su tarea: llevar a la pantalla todo el dolor que acarrea alguien que perdió a gran parte de su familia durante el Holocausto. Melanie Laurent interpreta a Hannah Elian, que en Operación Final es otra de las agentes que colaboran a la captura de Eichmann, logrando sedarlo lo necesario para que el secuestro del alemán no comporte nada de violencia. Operación Final logra retratar de forma excelente todo el camino que llevó a capturar a Eichmann, con una producción muy lograda de la Buenos Aires de fines de la década de los 50, siendo este contexto el ideal para pintar lo desalmado que fue este personaje siniestro. Entonces, ¿Hitler, el Führer alemán, se suicidó o escapó? ¿Algún día lo sabremos? Como hemos visto en esta impresionante historia, increíble, definitivamente algo sucedió. En abril de 1945 hay muchos testimonios que indican que Hitler en realidad escapó y que estuvo a cargo de muchas cosas en las sombras. Incluso hay rumores que se dicen que la mismísima Angela Merkel pudiera ser hija directa del Führer alemán. Ahora te toca a ti determinar si lo que realmente pasó en ese lugar fue cierto o no. Te toca a ti hacer tu propia investigación y sacar con tu propio juicio si en realidad Hitler se suicidó o si Hitler escapó hacia Sudamérica. Si este video te gustó, dale like
dale clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones de mi canal y no te pierdas el próximo sábado un nuevo episodio de Misteria para Futuravid. Mi nombre es Aiko Ochoa y te deseo muy buenas noches si es que puedes dormir. Y hasta la próxima.